mi siguiente invitado es Arnulfo Arias Olivares. Como siempre, un placer recibirte, Arnulfo. Bienvenido a NEC Noticias. Igualmente, gracias, Fernando. La verdad es que siempre es un privilegio estar aquí en tu programa. Bueno, ¿qué visión se tiene del futuro con todo lo que está pasando? El cierre de este contrato minero, lo que debe ocurrir pues con los trabajadores y con toda la economía que se había desarrollado alrededor de la mina, sobre todo en las provincias de Coclé y Colón. Bueno, yo creo que todos estamos con una inquietud que ya no es latente, ya es evidente. Tomo tus palabras cuando estabas en las efemérides de que si uno no conoce la historia de su país, tampoco sabe hacia dónde va su país. Y en este país hemos tenido paralelos de bienes revertidos que incluso superan, obviamente, el patrimonio que la mina ha invertido, y me refiero específicamente al Canal de Panamá. Hubo un proceso de reversión de bienes. Hubo también una situación de contaminación con municiones químicas y municiones que no fueron explotadas. Y todo se dio dentro del marco de una reversión de bienes que fue apropiadamente utilizada por nuestro país. Y yo creo que debemos abocarnos específicamente a un ciclo que es muy similar con los bienes que fueron dados en concesión y que ya no es un tema de negociación si revierten o no. Esos bienes, desde el momento en que se declara la sentencia de inconstitucionalidad, revierten nuevamente al patrimonio del Estado. Y hay que planificar qué uso se le va a dar. Obviamente, yo puedo entender que la reversión tiene que ser ordenada por temas ambientales y otros factores económicos, pero desde ya pienso que debemos pensar en el uso de esa vía que conecta el puerto que utilizó la mina con Penonomé y con la Interamericana. Ya debemos ir pensando en un centro logístico y en la utilización de esa vía para propósitos de generación de empleo. No estoy viendo a los gremios interesados en temas futuros del uso de estos bienes, y obviamente esa es una preocupación especialmente para la población de Penonomé y la provincia de Coclé, que ha sido grandemente afectada con este cierre, pues un cierre que al final de cuentas creo que es unánime o casi unánime la decisión de que debía cerrarse la operación minera. Entonces, a ese punto es al que quería ir, que creo que hay que hacer un aprovechamiento de ese patrimonio que se tiene y ocuparlo en forma inmediata. Obviamente eso no quita el tema del cierre ordenado de los contaminantes y el tratamiento que tiene que hacerse en el tema ambiental, Fernando. Bueno, y la pregunta es, ¿quién lidera esto? Porque parece una especie de gran arrebatiña donde todo el mundo tiene una opinión, pero un poco los expertos o gente con una posición lógica que está aportando cosas. Bueno, decía el gran magistrado estadounidense Oliver Wendell Holmes que hay un libre mercado de opiniones, y ese libre mercado de opiniones implica que todo el mundo debe converger por lo menos en el entendimiento de la opinión ajena y respetarla. Sí, es un tema de alcance nacional. Yo creo que no se debe limitar nada más a los expertos, también hay un tema de voluntad popular que tiene que tomarse en consideración. Y aquí, en el momento en el que pasó toda esta revuelta social, tal vez no se tomó en cuenta que el sector que está en la informalidad también es un factor de poder. Y la Constitución no es el documento escrito que encontramos y leemos todos los días. La Constitución es la convergencia de factores reales de poder. Y cuando hay desbalance, pasan estas cosas. Todos, absolutamente todos los panameños tienen una opinión que dar sobre esta situación y hay que respetarla. Esa es la visión que nosotros deberíamos tener, pienso yo. Y tenemos paralelos en la historia. Verdaderamente respeto tu conocimiento de la historia porque creo que es sumamente relevante. En 1953 se hizo una gran colecta para terminar la vía interamericana que únicamente llegaba desde Panamá hasta Río Hato. Y los panameños, de su propio pecunio, donaron hasta 195,000 sacos de cemento, que en ese momento costaban $1.30, para terminar
esa vía y conectarla por el resto del tramo que faltaba. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a temas que a todos nos conciernen, y este específicamente, que es el uso de los bienes que ya deben revertirse, nos concierne absolutamente a todos, pienso yo. Así es. Arnulfo Arias Olivares, gracias por esta participación.